¿Cómo escoger mi género literario? Esto no puede ser por libre. Si no ubicas tu libro en un género literario en concreto, te resultará muy complicado publicar la obra en una editorial y que luego se venda en las librerías. La mayoría de autores fallan precisamente en este punto y mandan su obra a todas las editoriales de las que consiguen el contacto, incluso aquellas que no publican su género literario. Y esto representa una pérdida de tiempo tanto para el autor que envía la propuesta como para el editor que la recibe. ¿Cómo escoger mi género literario? La primera decisión que debes tomar antes de empezar a escribir es a qué género literario pertenece la historia que quieres contar. Es imprescindible que lo hagas, pues cualquier obra literaria debe pertenecer a un género en concreto. En esto no puede ser por libre. Bien, en realidad poder puedes, pero si no ubicas tu libro en un género literario en concreto, te resultará muy complicado publicar la obra en una editorial y que luego se venda en las librerías. Esto es así porque tanto las editoriales como las librerías clasifican las obras por género literario. Las editoriales, por ejemplo, suelen especializarse en la publicación de uno o varios géneros en concreto. Son muy pocas las editoriales que publican todos los géneros. Estas son las llamadas editoriales generalistas. Editoriales como por ejemplo Espasa, que publica novela, ensayo y poesía. La mayoría de las editoriales, no obstante, están especializadas en uno o varios géneros. Por ello, cuando sea el momento de proponer tu obra a las editoriales, lo primero que tendrás que hacer será seleccionar que publiquen tu mismo género literario, descartando aquellas editoriales que no lo trabajen. Y no solo esto, cuando escribas a las editoriales seleccionadas, lo primero que deberás decirles es en qué género se encuadra tu obra, para que el editor que lea tu propuesta sepa que, en efecto, tu obra encaja perfectamente en su catálogo y, en consecuencia, debería evaluarla para decidir si publica o no la publica. La mayoría de autores fallan precisamente en este punto y mandan su obra a todas las editoriales de las que consiguen el contacto, incluso a aquellas que no publican su género literario. Y esto representa una pérdida de tiempo tanto para el autor que envía la propuesta como para el editor que la recibe. Si la obra propuesta es una novela, por ejemplo, y el editor en cuestión no publica novela, no va a poder publicarla y, por tanto, no va a evaluarla. Y no solo esto, lo más probable es que ni conteste. Y con razón, ¿por qué debería perder tiempo en contestar a alguien que no ha perdido 2 minutos de su tiempo en investigar qué género publica? Es por eso que muchos autores suelen quejarse de que las editoriales no les contestan. A veces la falta de respuesta se debe a otros motivos, por supuesto, pero la mayoría de veces se debe a que la obra simplemente no encaja en la línea editorial de la editorial en cuestión. Es decir, no es que la obra no sea lo suficientemente buena como para publicarse, es que el editor que recibe la propuesta simplemente no publica este género literario. Esto ocurre mucho más a menudo de lo que podrías llegar a imaginar. Yo, sin ir más lejos, cada día recibo propuestas de novela, de poemarios, de libros de recetas, todos ellos géneros que en los sellos editoriales que yo dirijo no publicamos. Aclarado esto, retrocedamos un poco. Decíamos que las editoriales se especializan por géneros literarios y que por esta misma razón lo primero que debemos hacer será definir cuál es nuestro género literario. Otra razón más, las librerías también ubican los libros por géneros literarios. Cuando vayas a una librería, fíjate, y verás que el espacio de la librería está dividido en varias secciones: novela contemporánea, ensayo, libros de cocina, guías de viaje, etc. Por ello, debemos definir bien a qué género literario pertenece nuestra obra, pues de lo contrario, los libreros no sabrán dónde ubicarla. Veamos, pues, qué géneros literarios podemos escoger. En el mundo editorial solemos agrupar las obras en una serie de géneros y de subgéneros. Los 5 géneros literarios principales son ficción, es decir, novela; no ficción, es decir, ensayo; poesía; teatro y cómic. Dentro de cada uno de estos 5 grandes géneros literarios podemos escoger entre varios subgéneros más.
Si tenemos claro que queremos escribir una novela, el siguiente paso será escoger el subgénero al que pertenece. Veamos los subgéneros más habituales de la ficción. Tenemos la novela contemporánea, que relata una historia actual, la novela histórica, que relata una historia ubicada en algún momento histórico, la novela negra, la de policías, detectives privados y algún que otro muerto, la novela de fantasía, con seres extraordinarios y mucha imaginación, la novela de ciencia ficción, como las de Asimov, las novelas de acción, también las llamadas novelas de aventuras, la novela romántico, el clásico chica conoce a chico o viceversa, la novela erótica, que es como la romántica pero un poquito más subida de tono, la novela de suspense, los llamados thrillers, la novela infantil y juvenil, para niños de 6 a 12 y de 12 a 18. Estos son los subgéneros literarios más habituales. Pero hay una cosa a tener en cuenta. En novela suele ocurrir algo que no ocurre en un ensayo, y es que una novela puede beber de varios géneros a la vez. Por ejemplo, puede tratarse de una novela histórica en la que se describa una relación de amor, lo cual la situaría dentro de la novela romántica. O bien podemos escribir una novela contemporánea, pero salpicada de suspense, lo cual la podría convertir también en un thriller. En este caso, lo que deberemos hacer es escoger el género principal, que generalmente será aquel que más nos guste o aquel en el que nos sintamos más cómodos. Es decir, si solemos leer habitualmente novela romántica y nos sentimos cómodos dentro de la comunidad de lectores y lectoras, sobre todo lectoras de novela romántica, lo ideal sería escoger este género como el principal, aunque en nuestra novela también haya suspense o acción. Pues a la hora de presentar nuestra novela al público de novela romántica nos sentiremos como pez en el agua. Más cosas importantes. Si bien no hay una extensión mínima o máxima para una novela, pues hay novelas de apenas 125 páginas, como Seda, de Barico, y novelas de más de 1000 páginas, como La rebelión de Atlas, de Ayn Rand. Lo ideal es que ocupe como mínimo unas 100 páginas, que equivalen a unas 20.000 palabras. Si es más corta, quizás se trata de una novelette, o bien de un relato corto o de un cuento. Por último, una novela es siempre una obra de ficción. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todo lo que ocurra en ella debe ser fabulado, es decir, inventado. Puede basarse en hechos históricos o en hechos reales, pero debes informar siempre al lector acerca de qué acontecimientos son fabulados, es decir, inventados por ti, y cuáles son históricos o reales, es decir, que realmente ocurrieron tal y como los describimos. Por ejemplo, si escribes una novela histórica sobre la batalla de Trafalgar, debes explicar al autor qué parte de tu historia es real y sucedió tal y como la cuentas, y qué parte de la historia es fabulada, es decir, es creación tuya. Si se trata de acontecimientos que te ocurrieron a ti personalmente, no hace falta revelar si son ciertos o no. Solo hace falta cuando se trata de acontecimientos históricos, políticos, sociales, etc., que afecta o afectaron al conjunto de la sociedad. Es decir, puedes escribir tu historia, pero no puedes reescribir la historia. Veamos ahora qué subgéneros incluye la no ficción, es decir, el ensayo. Lo primero que haremos será fijarnos en su denominación. Se llama precisamente no ficción porque todo lo que se escribe en un ensayo debe ser real, es decir, no puede ser fabulado o inventado, que sería el terreno de la ficción. Puedes, por supuesto, dar a conocer tus opiniones o tus hallazgos, o también describir tu vida o episodios vitales que te hayan ocurrido, pero siempre desde la verdad y desde la certeza. Solo hay un subgénero que se engloba dentro de la no ficción, pero que no responde a esta regla, las llamadas fábulas empresariales, que son relatos de ficción, pero que se encuadran dentro de la no ficción, porque suelen publicarse en editoriales de libros de empresa, que son editoriales especializadas en ensayo. Veamos pues los subgéneros más habituales en la no ficción. Tenemos los libros de crecimiento personal, los llamados libros de autoayuda, los libros de actualidad política, escritos generalmente por politólogos o expolíticos, los libros de actualidad económica,
escritos por economistas o por periodistas económicos, los libros de divulgación científica, sobre cualquier tema en el que alguien quiera profundizar, los libros de empresa para directivos o para profesionales, los libros de memorias en el que el autor escribe su autobiografía, los libros biográficos en los que el autor describe la vida o hechos relevantes de la vida de alguien. Y también los libros religiosos o espirituales, pensados para fortalecer el alma, o los libros de cocina, con sus recetas y sus listas de ingredientes. La lista sigue, pues hay tantos subgéneros como posibles temáticas, pero estas que hemos visto son las más habituales. Antes de empezar a escribir tu ensayo, deberás en consecuencia ver en qué subgénero encaja y tras ello lo más recomendable es tratar de leer algunos de los libros más vendidos de dicho subgénero. Por ejemplo, ¿quieres escribir un libro de autoayuda? Pues no dejes de leer a Marian Rojas, a Rafael Santandreu, a Robin Sharma, a Napoleon Hill, a Dale Carnegie, es decir, a los clásicos de la autoayuda y el desarrollo personal. Con ello aprenderás los llamados códigos del género, es decir, cómo presentar los hechos, cómo describir la teoría científica para que sea comprensible para cualquier lector, cómo salpimentar la teoría con anécdotas o historias personales para aligerar la redacción e introducir algo de humor y cosas parecidas. En este sentido, te recomiendo encarecidamente leer Superpoderes del éxito para gente normal. Consigue todo lo que quieras trabajando como un cabrón, de Mago More. Quizá uno de los mejores libros de autoayuda publicados en España en los últimos años y sin duda uno de los más vendidos. Nada más, lo dejamos aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.